En la línea con Luis Quispe Candia, que es un especialista en temas de transporte. Luis, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Manuel. Gracias por la invitación. Tenemos una situación increíble. No hay todavía ministro de Transporte y se han voceado dos alternativas. El actual jefe de Provías y el actual director de Transportes de la municipalidad durante la gestión de Susana Villarán. Y ex viceministro también en la gestión de claro. ¿Y cuál es tu juicio, Luis, sobre esto? Porque además se voció en algún momento que a Giovanni Rocío, que estuvo sentado acá y que fue el que nos mostró el documento de la Vía Expresa Sur, cómo el contrato estaba vencido, también le habrían hecho llegar el mensaje si le interesaría. El problema es que, o sea, él está diciendo que hay que anular las concesiones de rutas de Lima y de línea amarilla y otras concesiones en el país, y que no hay que otorgarle obras a los que estén involucrados en investigaciones por corrupción. O sea, no eso va a cuadrar con las pretensiones del gobierno, pero en fin. ¿Cuál es tu juicio, Luis? ¿Te refieres a Guerra García, quien lo que has comentado? Para empezar, uno por uno. O sea, comencemos por el tema de Guerra García. Si te parece la persona indicada para hacerse cargo del... ¿no? Bueno, lo conozco obviamente a Gustavo Guerra García. Estos puestos, los puestos para ministro o viceministro, son puestos realmente políticos. Me imagino que lo escogen probablemente por su tendencia socialista, que es lo que ha desarrollado durante su vida, o tal vez sea una cercanía al presidente de la República. Pero como has mencionado, por lo menos en transporte, cuando fue viceministro en la época de Toledo, fue en la época en que salieron la mayoría de las normas relativas a la ley, los 8 reglamentos de la ley. Evidentemente muchos de esos reglamentos no han solucionado el problema, o por lo menos no han sido bien, no nos están sirviendo en gran medida. Por decir un ejemplo nada más, la falta de terminales, ¿no? Los terminales, la ley prevé que haya grandes terminales en la ciudad o en las ciudades, y tenemos disperso ahora terminales en los paraderos de cada empresa. Eso ha permitido el reglamento de la Ciudad de Administración de Transporte. El SOVAS, que también en su época, entiendo, lamentablemente, cuando se publicó el primer reglamento, tuvieron que denunciar a las compañías aseguradoras porque había una concentración de precios. Eso estableció la responsabilidad Indecopi. Creo que más se ha dedicado al transporte aéreo en su cargo de viceministro, pero en el transporte terrestre no se ha visto realmente su gestión. Igualmente podemos decir en la municipalidad, ¿no? Y en la municipalidad ha sido presidente pro transporte. Él ha encabezado, si se quiere, la reforma del transporte encomendado por la alcaldesa Susana Villarán. Unos días antes que se inaugurara el Corredor Azul, yo tuve la oportunidad de escribir con él en el diario El Comercio. Evidentemente él defendiendo su punto de vista como presidente pro transporte, y era el técnico más destacado de la municipalidad en el tema. Y mi opinión, y muy modesta por cierto, como cualquier ciudadano, es el que estaba haciendo ver las falencias que tenía esa implementación, que era una decisión política, porque no estaban las condiciones, no eran vehículos propios, no estaban capacitados, no había el recaudo electrónico. Es decir, se hizo una implementación de los corredores a empellones solamente por decisión política. Y ahora, después de tantos años, cuando ya el señor Castañeda también ha implementado 3 más, podemos ver que realmente esos corredores deberían tener 5.000 buses y está circulando con menos de 800 buses. Entonces, una reforma que realmente no fue llevada bien a cabo como debería, pero esperamos que esta situación se supere ahora con la ATU. Y Nicolás, yo debía empezar diciendo que no se trata de hablar mal de nadie. A mí lo correcto, creo, debía haber sido debatir con él. Me encantaría hacerlo, no creo que él se anime. Total, no es viceministro, yo soy un ciudadano común y corriente. Las cosas no hay que decirlas a espaldas, pero estoy tratando de comentar solamente en síntesis lo que es mi modesta opinión, sin ánimo de incomodarlo al amigo Gustavo Guerra García. Pero digamos, en resumen, no tendría cartel para ser ministro, ¿no? Desde su punto de vista.
Bueno, mi punto de vista es ese, pero las decisiones lo toma el presidente de la República cuando designa a sus ministros, ¿no? Puede estar la opinión de cualquiera, de modo que mi opinión es absolutamente personal, nula frente a la decisión política, ¿no? Claro. Y de alguna manera lo podría alcanzar la investigación sobre Susana Villarán y el tema de los peajes a él, ¿o no? Los peajes son, obviamente, están establecidos en los contratos y no es necesariamente, no creo en qué medida habrá conocido él, no sé, pero obviamente estaba bajo la gestión de la señora Villarán y los contratos que se hacen son contratos ley que garantiza el propio Estado mediante la Constitución. Y lo que estamos viendo no solamente en los contratos de su cargo, como ha sido el caso de Rutas de Lima, sino en general lo que estamos viendo en estos días es que lamentablemente los altos funcionarios, desde los presidentes de la República y los demás, se han prestado a esta turbia forma de hacer daño al país, ganando altas comisiones y desfavoreciendo a nuestro país y desfavoreciendo a que las cosas deben hacerse no solamente conforme a la ley, sino conforme a lo que debe ser la honestidad en los funcionarios públicos. Eso es lo que se espera de ellos y eso es lo que el pueblo está viendo que ha quedado defraudado, ¿no? Ahora, independientemente de los nombres, porque ahí podemos tener algunas diferencias, ¿qué temas hay que enfrentar desde el Ministerio de Transportes? Que nos trae como 10, 12 muertos todos los días en carreteras, que nos traen el tema de concesiones, que nos traen el tema de inversión de lo que corresponde a las asociaciones públicas privadas para ejecutar obras o más obras en carreteras, en fin. ¿Cuáles son los temas centrales que debe enfrentar este gobierno o en general el Estado en torno al tema de transporte, señor Quispe? Creo que esa pregunta sí es de fondo y es bueno decirlo antes que hablar de las personas. ¿Cómo debe ser un Ministerio de Transportes? Lo que hemos visto durante estos largos años, el Ministerio de Transportes, más que de transportes, solamente es de infraestructura vial. Más dedica su tiempo a las concesiones de las carreteras, aunque solamente tenemos el 8% de las carreteras concesionadas, o la construcción o reparación de las mismas. Y tal vez han puesto atención también en el transporte aéreo o marítimo, del cual no conozco, pero en el transporte terrestre, que es el que tiene mayor incidencia en la población, creo que debería reestructurarse. En los meses anteriores han reestructurado el Ministerio de Transportes, pero mi modesto entender es que debería haber de repente con rango de viceministro un subviceministro encargado de lo que es tránsito, otro que sea de transporte exclusivamente, que es lo que tiene el que más aqueja, y el otro que sea de infraestructura, ¿no? Entonces que se dediquen a tres temas absolutamente distintos y que tal vez de ese modo podría, digamos, encontrarse soluciones más definitivas. Okay. Hoy en día hay una gran oportunidad, cualquiera que sea el ministro, va a tener a su costado la mesa ejecutiva de tránsito y movilidad urbana que este gobierno lo ha instaurado a partir de enero, en el que están 5 ministerios, están las municipalidades de Lima y Callao y somos 6 organizaciones de la sociedad civil. Entonces, creo que este grupo, en el que somos 14 entidades, evidentemente es un grupo ad honorem y nosotros no recibimos absolutamente nada, pero sí nos da la oportunidad de opinar y darle todo un soporte técnico al ministro que entre, cualquiera que sea. Creo que eso pero una de las cosas urgentes que la gestión sea favorable. Una de las cosas urgentes que tiene que hacer este ministro es ver el tema de ATU, ¿no? La Autoridad de Transporte Única acá de Lima y Callao, que está demorando bastante. Y por eso no se entiende cómo es que ya no ponen y designan el ministro. Pero igual siempre es importante el tema del nombre, el tema de las personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso Bruce, se va porque tiene denuncias aparentemente de hechos vinculados a probables situaciones de corrupción. Y yo no sé si a alguien se le puede ocurrir traer a un candidato de Provías para ser ministro de Transportes. Cuando es Provías con el Club de la Construcción, que tiene que explicar pero enorme cantidad de cosas respecto a la corrupción que se ha manejado en el Perú con el Club de la Construcción. Y hay un nombre fuerte, que es este caso del señor Revilla, me parece, que no estoy diciendo que esté comprometido en ningún hecho de corrupción, pero está saliendo de una institución que ha sido, digamos, la institución que ha arropado al Club de la Construcción.
Es decir, el Club de la Constitución no puede haber sido un club corrupto si es que adentro de Provías no hay corrupción. Y de esa institución yo no sé si sacaría al mejor candidato si quiero darle estabilidad al sector de transportes, ¿no? Digo. Claro, yo coincido plenamente con esa opinión, y lo que se tiene que buscar en el tema del transporte, primero tiene que ser alguien que conozca de fondo el tema, pero luego pues tiene que ser un líder. O sea, no puede haber alguien que cuando él interviene con las decisiones que tome vaya sembrando dudas o vaya dejando a medio hacer las cosas. Hay que hacer cambios estructurales de fondo en el Ministerio de Transportes, perfeccionar algunas normas, pero las normas no van a solucionar el problema si no se hacen unos cambios definitivos. El ATU, por ejemplo, es un paso importante. El ATU tiene que empezar ya, tiene que hacer acciones. Ya están haciendo ya el plan regulador, el plan maestro, pero eso tiene que avanzar a mayor velocidad. Si no se resuelve el problema, no se le da el empuje necesario al ATU, pues lamentablemente van a pasar los años y vamos a seguir lamentando muertes y lamentando el caos que impera en el país y en la ciudad de Lima en particular. Muy bien. Muchas gracias a Luis Quispe Candia de Luz Ámbar por atender nuestro llamado. Muy buenos días, Luis. Gracias. Buenos días a ustedes también, a nuestros oyentes. Gracias, y televidentes. No hay que olvidar que es Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es decir, que tiene que ver, por ejemplo, algo sorprendente que está ocurriendo. Hace años que estamos con el tema de la digitalización de la televisión. ¿Y por qué no avanza la digitalización de la televisión? Porque la gente de la televisión abierta no quiere que esto ocurra, ¿no es cierto? Y está impidiendo, haciendo lo posible por postergarlo y postergarlo. Hay un tema con el otorgamiento de licencias de televisión, o sea, porque no hay ninguna supervisión sobre la titularidad, etcétera. O sea, hay montones de temas muy delicados que van a estar en manos de una persona que debería ser el nuevo ministro de Transporte.